Apreciados hermanos del discipulado bíblico teológico, hoy continuaremos con el tema 2 de nuestra serie de estudios de antropología bíblica. Este día aprenderemos acerca de la imagen de Dios en el hombre. Específicamente veremos cuáles son las implicaciones de llevar la imagen de Dios. Se responderá a esta pregunta en base al contexto histórico-cultural y en base a las cualidades que el hombre comparte con Dios. Dicho todo esto, empecemos este tiempo de estudio invocando el nombre de Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos porque nos permites tener tiempos de estudio, Señor, donde podemos ser edificados, Dios, para poder alabarte y adorarte de una mejor manera, de una manera más correcta y más pura, Señor. Te rogamos, Padre, tú nos asistas y tú nos guíes en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. En Génesis 1:26 se encuentra el texto clave que indica que los hombres fueron creados a imagen de Dios. La escritura dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Moisés, quien es el autor de la ley y por tanto el autor del pasaje que acabamos de leer, tiene un propósito principal al escribir estas palabras, las cuales fueron dirigidas primariamente u originalmente para los israelitas que salieron de Egipto. No obstante, estas palabras no son importantes solamente o exclusivamente para los israelitas de aquel tiempo, sino que tienen una verdad espiritual profunda para los creyentes de cualquier siglo. Así que, dicho todo esto, vamos a pasar a responder la siguiente interrogante. ¿Cuál es el propósito original de Moisés al señalar que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Cuál es el propósito original de Moisés al señalar que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Bueno, en esta sección responderemos a la pregunta en cuestión en base al contexto histórico-cultural. Para ello, es necesario reformular nuestra pregunta en la siguiente. ¿Qué connotaciones tienen las palabras imagen y semejanza en tiempos de Moisés? ¿Qué connotaciones tienen estas palabras imagen y semejanza en tiempos de Moisés? Bien, en muchas culturas del cercano Oriente Antiguo, los reyes eran llamados, vistos o considerados como las imágenes verdaderas de los dioses. Esto debido a la creencia de que los reyes eran los únicos que tenían acceso a la presencia divina y además de que los reyes eran los que gobernaban los reinos terrenales de estas deidades. Para darles un ejemplo, en el nuevo reinado de Egipto en el siglo XVI a.C., Amosis I fue considerado como la imagen de Re, la imagen de Re. ¿Quién era Re? Re era considerado el dios Sol, el dios Sol. Por tanto, Amosis I fue considerado como la imagen del dios Sol. Por otro lado, Amenofis II fue considerado también como la imagen del dios Amón, la imagen del dios Amón. De este modo, los faraones eran considerados como imágenes de los dioses porque tenían acceso a la presencia de estas divinidades y también porque estos gobernaban los reinos terrenales de estos dioses. Ahora bien, algo similar a lo que estaba pasando en Egipto también pasaba en los reinos mesopotámicos, en Mesopotamia. Esta región les debe ser muy familiar a ustedes porque de tal región provenía Abraham. Sin embargo, el punto histórico que se quiere presentar aquí es lo escrito por el sacerdote Ada Shumu Usur. Ada Shumu Usur, quien escribe en los archivos estatales mesopotámicos en el volumen 10, en el capítulo 10, lo siguiente. El hombre es la sombra de un Dios, pero el rey es la imagen de un Dios. Este sacerdote mesopotámico dijo lo siguiente, el hombre es la sombra de un Dios, pero el rey es la imagen de un Dios. Ahora bien, esto lleva a considerar dos puntos obvios. Primero, se creía en los reinos mesopotámicos que los reyes eran las imágenes verdaderas de los dioses. Y segundo, se consideraba que las demás personas, las personas de bajo rango, eran consideradas solamente como la sombra de un dios. Entendiendo todo esto, podemos tener más luz con respecto a Génesis 1:26. Sin embargo,
Tal luz no ha sido esclarecida por completo porque aún no hemos respondido a la pregunta en cuestión. ¿Cuál es el propósito original de Moisés al escribir que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Bueno, ya conociendo el contexto histórico-cultural de aquella época, se puede decir que el propósito principal, el propósito original de Moisés al escribir estas palabras es para mostrarle al pueblo de que ellos eran reyes, es para enseñarle al pueblo de que ellos eran reyes. Pues, ¿quiénes eran considerados como las imágenes de los dioses en aquella época? Los reyes. Y si ahora Moisés escribe que el hombre es la imagen de Dios, ¿qué llegaría a ser el hombre? Obvio, un rey. Ese, hermanos, es el propósito de Moisés al escribir estas palabras. Es para enseñarle, para mostrarle al pueblo de que ellos son reyes. Ahora bien, esto es importante porque debemos recordar que los israelitas han sido esclavizados por aproximadamente 400 años, estaban viviendo 400 años de esclavitud. No obstante, salieron de esa esclavitud por la mano poderosa de Dios. Y lo que Moisés ahora quiere enseñarles, lo que Moisés ahora quiere mostrarles es que ellos, los israelitas, no deben verse a sí mismos como esclavos, sino que ellos deben verse a sí mismos como reyes. Los israelitas no tenían que sentirse inferiores a los egipcios. En este pasaje, en esta enseñanza de Moisés, hay un claro concepto de dignidad. Hay un claro concepto de dignidad. Ahora bien, ya se mencionó que los reyes eran considerados como las imágenes de los dioses porque estos gobernaban sobre los reinos terrenales de tales deidades. Tomando esta misma idea, Moisés quiere transmitir a los israelitas de aquella época que ellos, al ser reyes por llevar la imagen de Dios, debían desempeñar también esta función. A decir, que los israelitas, al ser reyes, debían gobernar la creación de Dios. Es en ese sentido que el contexto histórico-cultural, queridos hermanos, nos da mucha luz para poder comprender mejor el significado de ser imagen y semejanza de Dios. Y es que ser la imagen de Dios significa ser rey. Y si rey del reino de Dios, gobernador entonces de la creación de Dios. Tal afirmación va de acuerdo con la enseñanza bíblica de Génesis 1:26, donde leemos lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Adán, queridos hermanos, fue creado a imagen de Dios y tenía la potestad para gobernar sobre toda la creación. Así como Dios gobierna sobre la creación, Adán, al llevar la imagen de Dios y al ser hecho rey, tiene la función de gobernar la creación de Dios. Pues toda la creación estaba bajo el cuidado de Adán, porque Adán, nuevamente digo, llevaba la imagen de Dios. Adán era el rey designado por Dios para gobernar, para señorear su creación. Alguien dijo respecto a Adán que esta sublime criatura, con sus increíbles privilegios y pesadas responsabilidades, tenía que vivir y moverse a la manera de un rey. Sin duda, Adán, al llevar la imagen de Dios, fue designado como rey para gobernar y expandir todo el reino de Dios. El contexto histórico-cultural del pasaje muestra que los hombres, al llevar la imagen de Dios, debían considerarse a sí mismos como reyes. Moisés no solo muestra lo valioso que eran ellos, sino también les muestra la función que ellos debían desempeñar, a decir, gobernadores de la creación. Una vez ya considerado entonces el significado o la implicación de llevar la imagen de Dios, según el contexto histórico-cultural, ahora pasaremos a exponer este mismo significado en base a las cualidades que el hombre comparte con Dios. Se ha enseñado tradicionalmente que la imagen de Dios puede ser vista en la humanidad a través de una variedad de atributos que Él comparte con los hombres.
Ya se ha visto que el oficio del hombre es similar al de Dios. Dios es el supremo emperador y los hombres son los reyes servidores que Dios ha designado para gobernar su creación. Pero también el hombre tiene muchos atributos que se parecen a los de Dios. Por ejemplo, los hombres pueden razonar, pueden planificar, además también pueden hacer juicios morales. No obstante, debemos tener en cuenta que aunque tenemos algunas cualidades que Dios tiene, debemos ser claros al decir que los atributos que Dios tiene son infinitamente más superiores y mayores a las cualidades de los hombres. Pero como sus imágenes todavía llevamos estas características de Dios en nuestra vida. En esta sección expondremos 3 categorías de atributos que los seres humanos comparten con Dios. 3 categorías de atributos que los seres humanos comparten con Dios. Estas 3 categorías son las siguientes: las habilidades racionales, las cualidades morales y atributos espirituales. De acuerdo con estas 3 categorías, el teólogo Charles Hodge en su teología sistemática señala lo siguiente: los atributos esenciales del espíritu son la razón, la conciencia y la voluntad. Un espíritu es un agente racional, moral y libre. Dicho esto, empecemos a ver entonces este subpunto, las habilidades racionales. El hombre, al llevar la imagen de Dios, puede pensar y actuar racionalmente. A pesar de la caída, el hombre tiene la capacidad de tomar decisiones basadas en un pensamiento coherente o racional. Y esto habla muy claramente del hecho de que el hombre ha sido creado con la ley de Dios. El conocimiento de la ley de Dios ha sido infundido en el ser humano. El doctor Halley dice al respecto, y así el apóstol Pablo habla de esto, que a pesar del hecho de que a los gentiles no les ha dado la ley de Dios como a los judíos, ellos por su propia naturaleza, todos nosotros por nuestra propia naturaleza, tenemos el conocimiento de Dios infundido en nuestra conciencia y por lo tanto somos capaces de tomar decisiones racionales. Fin de la cita. Desde muy temprano en la historia, los cristianos han comprendido que la imagen de Dios en los seres humanos incluye nuestra capacidad de pensar racionalmente. Ahora bien, esta importancia de la capacidad racional de los hombres se ve en el huerto del Edén. Veamos, por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículos 19 y 20. En estos versos, Adán usó su autoridad como imagen de Dios para dar a los animales nombres. Ahora bien, parte de esa habilidad racional con la cual el hombre ha sido creado al ser imagen y semejanza de Dios, se ha perdido en la caída. Muchos pasajes de las Escrituras presentan a hombres irracionales o incluso locos a veces. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 9, versículo 3 y Jeremías capítulo 17, versículo 9, entre muchos otros pasajes que hablan de que los hombres han perdido la habilidad de entender las cosas de Dios. Veamos este ejemplo, Deuteronomio capítulo 29, versos 2 y 3, donde las mentes de los israelitas no podían entender el significado de los milagros que Dios hacía para con ellos. Y en Juan también, capítulo 8, versos 43 al 47, Jesús explicó que los incrédulos eran hijos del diablo, que es el padre de mentira. Y como resultado, estos incrédulos creen las mentiras y son incapaces de aceptar la verdad divina. Y escucha también lo que dice Pablo cuando escribe en Efesios capítulo 4 versos 17 y 18. Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. De manera que nuestra caída en el pecado ha dañado nuestra habilidad de pensar y entender el mundo desde la perspectiva de Dios.
Sin embargo, es importante aclarar que no toda nuestra habilidad racional ha sido dañada, sino que parte de esa habilidad racional. Así también lo expresa el reformador Juan Calvino cuando escribe lo siguiente: la admirable luz de la verdad que se muestra en ellos debe recordarnos que la mente humana, por mucho que haya caído y se haya pervertido de su integridad original, todavía está adornada y revestida de los admirables dones de su Creador. Por otro lado, hay buenas y mejores noticias para los creyentes. Como Pablo enseñó en 1 Corintios capítulo 2 versos 11 al 16, Dios nos ha dado su espíritu y la mente de Cristo para que podamos entender una vez más la realidad de la misma manera que Dios. Dios nos ha dado su espíritu y la mente de Cristo para que podamos entender la realidad a la misma manera que Dios. Más allá de esto, Pablo les dijo a los colosenses que la restauración de nuestras habilidades racionales es un aspecto de la imagen de Dios que se renueva en nosotros. Leemos esto en Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conocimiento pleno. Así que, hermanos, originalmente la imagen de Dios incluía un conocimiento puro e inmaculado. Pero como ya hemos dicho, esta imagen o este conocimiento ha sido dañado a causa de la caída en pecado. Sin embargo, cuando llegamos a la fe en Jesucristo, Dios comienza a restaurar ese aspecto de su imagen en nosotros. Como resultado, somos capacitados para pensar y entender más correctamente, y esto con el propósito de que nuestros pensamientos y nuestra razón estén más alineados a los pensamientos de Dios. Habiendo visto nuestros atributos racionales como concepto de la imagen de Dios en el hombre, ahora pasemos a considerar las cualidades racionales como concepto de la imagen de Dios en el hombre. El término moral se refiere a la capacidad de saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. En el caso de la Escritura, lo correcto y bueno se identifica con aquellos conceptos, comportamientos y emociones que Dios aprueba y bendice. Sin embargo, lo incorrecto y lo malo son los conceptos, comportamientos y emociones que Dios prohíbe y que Dios castiga. Y como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, se nos ha concedido una visión de su perspectiva sobre estos asuntos. Ahora bien, al igual que nuestras habilidades racionales han sufrido un daño a causa de la caída en el pecado, nuestras cualidades morales también han sufrido tal daño por la misma causa. Sin embargo, estas cualidades morales no han sido completamente destruidas. Además, cabe decir que en los cristianos esta cualidad moral está en proceso de ser restaurado. Ahora bien, debido a que nuestras mentes y nuestras conciencias están en un estado de corrupción, no podemos, como seres humanos caídos, evaluar adecuadamente lo que es bueno y lo que es malo. En ese sentido, nos hemos convertido en imágenes más pobres de Dios, pero eso no quiere decir que ya no seamos imágenes de Dios, sino que nos hemos convertido en imágenes más pobres de Dios. Pero las malas noticias no se detienen ahí. También hemos perdido la capacidad de actuar de manera moral, de hacer cosas que agraden a Dios, como Pablo continúa diciendo acerca de los incrédulos en Tito capítulo 1 versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Habiendo ya considerado entonces las habilidades racionales y las cualidades morales, pasemos a explicar entonces esta última categoría de ser imagen de Dios, y esta es los atributos espirituales. Los atributos espirituales. En siglos anteriores, los teólogos a menudo enseñaban que los atributos comunicables, es decir, los atributos que Dios comunica o comparte con los hombres, eran los aspectos primarios de su imagen en los hombres. Sin embargo, en estudios bíblicos más recientes se ha revelado que llevamos
los hombres su imagen principalmente en términos del cargo que ocupamos, como ya vimos en nuestro primer encabezado, el cargo de rey, de gobernador de toda la creación. Aún así, esto no quiere decir que los atributos comunicables no sean parte de la imagen de Dios en nosotros. Eso ciertamente es verdad. Los atributos comunicables son un concepto de la imagen de Dios en nosotros. Siguen siendo una parte importante de su imagen en nosotros. Estos atributos han sido dañados también a causa de la caída en el pecado. Sin embargo, no han sido dañados por completo o del todo, de tal manera que hayamos dejado de ser sus imágenes. Todavía los hombres poseen los atributos comunicables de Dios, como por ejemplo el amor, la paciencia, la bondad, la misericordia, entre otros. En síntesis, después de todo lo que hemos aprendido hasta aquí, podemos afirmar que las implicaciones de llevar la imagen de Dios son las siguientes. Primero, el hombre, al ser la imagen de Dios, es rey y gobernador de la creación. Segundo, el hombre, al ser la imagen de Dios, posee la capacidad de razonar. Tercero, el hombre, al ser la imagen de Dios, tiene facultades morales. Cuarto y último, el hombre, al ser la imagen de Dios, comparte los atributos comunicables de Dios. Asimismo, es importante señalar que estos conceptos de ser imágenes de Dios han sido dañados a causa del pecado. Sin embargo, no destruidos por completo. Así que, como hombres, seguimos siendo una imagen de Dios, tal vez una imagen dañada, pero seguimos siendo la imagen de Dios, lo cual en los cristianos se convierte en una excelente noticia, porque esa imagen que ha sido dañada a causa del pecado se está restaurando cada día más y más. Así que eso es una excelente noticia para los cristianos. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente y espero que esta clase haya sido de mucha edificación para ustedes como lo ha sido para mí.